Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a la tarde A24, bienvenidos a MMD. Ya estamos arrancando con toda la tarde. En un ratito vamos a hablar de lo que está pasando con la economía y si ya está listo el acuerdo con el Fondo Monetario, si está incluso redactado y fue postergado por decisión de Cristina Fernández de Kirchner para después de las elecciones. Vamos a contar algunos lineamientos y si este es el escenario que están manejando en el Ministerio de Economía. Atención también, reunión en Casa Rosada, gabinete, primera vez desde que asume todo el gabinete ampliado en Casa de Gobierno. Ahora a contar de Pablo Vinocur de qué se está tratando esta reunión de gabinete en Casa Rosada que está teniendo lugar. Y también después reunión de gabinete económico, Guzmán encabezando también la reunión de gabinete económico. Y vamos a arrancar justamente con eso. La idea esta de, más allá de la reunión de gabinete, poner orden, si esta es la idea fundamental y la estrategia oficial para poner orden en la campaña electoral y también en la gestión después de lo que ha ocurrido, no solamente desde el punto de vista sanitario, la economía, la pandemia, el derrumbe económico, sino también todo el escándalo político alrededor de la foto y los videos de la fiesta en Olivos, ¿no? La estrategia oficial para poner orden, entre comillas, lo que le pidió o le exigió Cristina Fernández de Kirchner a Alberto Fernández. La intención de dejar atrás el escándalo de la foto, ahora el video, subir a Macri al ring y esperar la recuperación económica. Un ratito vamos a hablar de Macri también, que justo a esta hora también tiene un almuerzo con Rodríguez Larreta para poner orden también en la oposición y lanzarse a la campaña electoral, al menos acá en la Ciudad de Buenos Aires, va a estar a la tarde con Vidal. Pero lo que decíamos, ¿no? Ahora vamos a evaluar si esta estrategia le basta al oficialismo con alguna recuperación económica estos meses, más tener a Macri enfrente y recordar la herencia económica y el derrumbe económico también de los últimos 2 años del gobierno de Macri, le alcanza para dejar atrás este momento que algunos dicen es el peor momento del gobierno de Alberto Fernández. Desde el punto de vista económico, es cierto que junio fue ya mes pleno de actividad totalmente abierta y la actividad económica, vamos a repasarlo rápidamente y nos metemos de lleno con la discusión del momento. Es cierto que la actividad económica estuvo repuntando a partir ya de junio. Había mucha preocupación porque la segunda ola y las restricciones por la segunda ola habían hecho caer nuevamente la actividad económica durante 4 meses, desde diciembre que no crecía, mayo había tocado nuevamente un piso y se recuperó en junio y seguramente va a seguir recuperándose en el dato que no tenemos todavía, recién el INDEC dio el de junio, del mes pasado de julio, donde también estuvo absolutamente todo abierto. Siempre mostramos esto, esta es la actividad económica mensual, estimador mensual de actividad económica del INDEC, que es una aproximación al Producto Bruto Interno que se mide trimestralmente. Y este indicador permite ir viendo mes a mes cómo anda toda la economía, los servicios, la industria, la construcción, el agro, la pesca, todos los sectores de la economía en un indicador, el EMAE del INDEC. Fíjense, esta fue la recesión del año 2016, cuando asume Macri, devaluación, disparada la inflación, recesión. Recuperación económica fuerte en el año 2017, cuando Macri gana la elección, justo por acá, era el pico de actividad económica y también de empleo, con un año de fuerte recuperación del consumo, de la actividad y del empleo, y acá le estalla la crisis en abril de 2018 a Macri, la recesión de 2 años, cae 2 años toda la actividad económica, se va Macri, llega Alberto Fernández y acá en abril del año pasado el derrumbe histórico, lo que siempre contamos, el apagón de la economía. Nunca la economía argentina había tenido semejante derrumbe. Esta es la B corta que han hecho todos los países, pues se cerró la economía acá y casi en todo el mundo. Y la discusión es cómo se recuperaba. Se recupera fuertemente la actividad a partir de que la empezás a abrir. Obviamente en abril había fabricado 0 autos, cuando en mayo empezás a abrir, junio, julio, se empieza a recuperar toda la actividad económica. Pero ojo que en diciembre vimos que la actividad económica tocó un pico y volvió a caer hasta mayo y ahora se recuperó. Este es el nivel prepandemia. Ojo que todavía la economía está
2,2% abajo de febrero del 2012, previo a este derrumbe, prepandemia. Y ojo que la economía está todavía 9% abajo de este nivel, que es pre-crisis de abril del 2018. Estamos acá, 2% abajo del prepandemia, todavía más de 9% abajo del nivel previo a la recesión que sufrió el último año y medio del gobierno de Macri y que continuaba antes del derrumbe. Ahora vamos a discutir si esto le alcanza al gobierno en tal vez julio, agosto, ya alcanzar el nivel prepandemia y meterse ya en la trayectoria anterior de la recesión que venía a la economía argentina, pero con una recuperación clara respecto a lo que fue este derrumbe brutal del año pasado. Si esto le alcanza o no al gobierno para dejar atrás el escándalo y tener medianamente una buena performance electoral el mes próximo, en septiembre. A ver, acaba de terminar la reunión de gabinete ampliado en Casa Rosada. Está hablando el jefe de gabinete, Santiago Cafiero, en este momento. A ver qué está diciendo. ¿Cómo siguen las próximas semanas? Y por último, habló que conversaron sobre el presupuesto 2022, si puede expresar un poco más de ese tema. Gracias. Gracias. Bueno, con respecto a la campaña y a la gestión, de eso se trató también mucho, de cómo va a ser el abordaje, teniendo en cuenta siempre el marco normativo, teniendo siempre en cuenta el respeto a la ley electoral, cómo no se detiene la gestión, que viene dando pasos firmes y de todos modos sí podemos llevar adelante otro tipo de acciones que no necesariamente son acciones que estén vedadas por la ley, digamos, ¿no? Eso fue lo fundamental. Con respecto al presupuesto, bueno, el presupuesto lo que va a expresar es esto, es volver a recuperar las prioridades, es volver a recuperar los niveles de inversión en obra pública, recuperar también el espíritu de lo que fue el presupuesto del 2021, el espíritu del presupuesto 2021 tuvo, por ejemplo, como hitos principales presupuestos con Ahí está hablando Santiago Cafiero, el jefe de gabinete. Creo que lo que estaba diciendo es, ¿cuándo empieza la veda, Pablo, la veda electoral? Ya empezó el miércoles, ya no, a partir del miércoles ya no se podía más. Por eso, a ver, los dos últimos actos que hizo Cristina para apoyarlo a Alberto Fernández, casi que lo sostuvo a UPA en estos días muy complicados, estuvo 2 días seguidos, lunes y martes, estuvo con actos Cristina con Alberto Fernández. No, el lunes sola y el martes con Alberto. El lunes salió sola con Kicillof, hablando de Alberto Fernández, respaldándolo, y el martes con Alberto Fernández, ahí estuvieron en Avellaneda. En Avellaneda, sí, exactamente. En Avellaneda. Con toda la plana. Y después el miércoles de nuevo apareció, pero ya no era un acto de campaña, era un acto partidario, digamos. ¿Pero con quién? No, con todo el frente de todos. Bueno, por eso, tuvo 2 días consecutivos con Alberto Fernández, Cristina. Tuvo 2 días con Alberto Fernández. Martes y miércoles. Martes y miércoles, y además, lunes y martes con actos de gobierno. Ya lo del miércoles fue un acto de campaña, pero no de gobierno. Esa es la diferencia de la ley. Bueno, pero justamente lo que se está hablando es, hasta ahora los actos de gobierno se mezclaban con los actos de campaña. Es decir, estaba el presidente haciendo campaña electoral con Tolosa Paz y con otros candidatos, cortando la cintita, inaugurando viviendas, inaugurando obras en la provincia de Buenos Aires. Acto de campaña igual acto de gobierno. Ahora, a partir del miércoles, quedó vedado por la ley electoral, un mes previo a la elección, queda vedada la posibilidad de hacer acto de gobierno que obviamente se mimeticen con los actos de campaña, porque si no es una situación muy desigual la de estar cortando la cintita con los fondos públicos, con los candidatos tuyos que son del gobierno y son candidatos lo mismo desde el punto de vista electoral. Bueno, creo que estaba hablando de eso, digamos, de cómo sigue ahora la campaña, que no van a poder hacer acto de gobierno y electoral al mismo tiempo. En todo caso, tendrán que ir los candidatos a hacer actos electorales con la hinchada, con la tribuna, pero sin andar cortando cintita o haciendo anuncios de cualquier tipo. Y ahora se van al Ministerio de la Producción, donde sí habrá reunión de gabinete económico, y ahí estaremos atentos a ver si hay alguna medida, ya no para la campaña, sino, digamos, disfrazada de anuncio económico de parte del gobierno. Bueno, a ver si podemos enganchar. Quiero hablar con Eduardo Fidanza y con Mauricio Alessandro, porque yo decía, la estrategia del oficialismo es dejar atrás el escándalo, porque quiero ver si lo pueden dejar atrás el escándalo, porque Alessandro es abogado de una de las presentes en esa
foto de Olivos y ha presentado un argumento que es muy llamativo y quiero discutirlo con él, ¿no? Que no hubo delito porque el DNU que firmó el presidente y que después el propio presidente violó era inconstitucional, ¿no? Entonces ahora quiero ver si, porque esto obviamente va a seguir en el centro de la escena porque ya es desde otro punto de vista el enfoque para tratar de defender a uno de los presentes. ¿Qué discutieron en la reunión de gabinete ampliado? Sí, básicamente una reunión política para cerrar filas un poco. Por un lado se descartaron cambios de gabinete, que era una preocupación que estaba dando vuelta. Y por otro lado se habló de cuáles son las gestiones en materia económica, más allá de lo que ahora se va a discutir en el gabinete económico, cuáles son las cuestiones económicas que van a poder subir a escena para la campaña electoral. Se habló de los índices que están mejorando, bueno, y se detalló área por área cuáles son esos índices, por supuesto, a consideración del gobierno. Bueno, vamos al móvil, a ver qué hay en el móvil. Fabián Rubino está en el móvil. Hola Maxi, ¿qué tal? Buenas tardes. Hace un ratito las organizaciones piqueteras involucradas en este afer de traer precisamente piqueteros, gente del conurbano bonaerense para movilizarse por la ciudad de Buenos Aires y que fueran descubiertas, entregando papelitos para garantizar la presencia de los piqueteros en este lugar a cambio de garantizarle su plan social, dieron una conferencia de prensa a cargo de Eduardo Beligoni, quien es el titular del Partido Obrero. El tema es que aquí se desligan de toda esa situación. Dicen que es una especie de organización para poder tener a la gente y que no se les extravíe nadie, desde el conurbano hasta acá. Negaron que ellos les puedan pagar, ironizó Beligoni diciendo tendría que tener un crédito del Banco Mundial para pagarles a los miles y miles de piqueteros que vienen a este lugar. Pero lo cierto es que ya hay un fiscal, el fiscal Marijuán, que está actuando de oficio ante esta presunta irregularidad que se detectó el miércoles pasado cuando movilizaron a la ciudad de Buenos Aires. Así está la situación, entonces los piqueteros están en guardia ante esta situación y se defienden de esta manera. Bien, Fabián, volvemos ahí en cualquier momento. Maxi, muy críticos además también. No? Discúlpame, si quieren en cualquier momento pongan las imágenes que tiene América de cuando estaban tomando lista en la marcha de esta semana, que son parte de la prueba en contra de este grupo piquetero que tomaba lista a los asistentes y está la denuncia de Marijuán respecto a lo que hablábamos, si hay extorsión con los planes sociales. Sí, muy críticos también con los medios. Los dirigentes piqueteros en el acto de hoy hablaban de que se distorsiona, que los medios están diciendo, o estamos diciendo, que es una marcha con intencionalidad política, y ellos reiteran que no es intencionalidad política, sino que es un reclamo por planes sociales o por diferencias con la asignación de planes sociales. Y convocan... Sí, no, me imagino que el que dice que es una marcha con intencionalidad política es el gobierno. El gobierno dice eso, pero ellos toman lo que dice el gobierno y también lo extienden hacia los medios de comunicación. Claro. Y ratifican la convocatoria de una marcha para el 18, para este miércoles 18, que prometen que va a ser más grande que la anterior. Bueno, ¿de qué hablamos ahora? Avísenme cuando esté Fidanza y Mauricio Alessandro. Si no están ellos, lo podemos sacar a Buteler y hablamos un poco de economía. Si no está Buteler, voy siguiendo, hacemos tipo noticiero, si quieren. ¿Qué tenés, Claudio? Vamos con los créditos, con los costos ocultos de crédito. ¿Querés darme la cotización del dólar a esta hora? Primero, con la cotización, el paralelo está a 181,50, mismo valor de ayer. Y otra vez, Maxi, hay que prestar atención a lo que pase con los dólares libres. El contado con liqui ahora está a 172. ¿Te acuerdas que ayer hablábamos que estaban 176 y intervino efectivamente el Banco Central? Lo bajó a 168, pero hoy abren las negociaciones y otra vez pica a 172 pesos, con lo cual, a pesar de las medidas, recordemos, en las últimas 2 semanas, en 2 semanas consecutivas, hubo medidas del Banco Central, tienen efecto 2 días, a lo sumo 3, y vuelven justamente a no tener ningún impacto en el mercado, donde obviamente la dolarización frente a las elecciones continúa, es creciente, al Banco Central le cuesta mantener los precios, digamos, por debajo de 170 pesos y sigue vendiendo reservas. Eso es lo que está pasando.
Bueno, contame el tema de los costos ocultos. Enganchemos también a Mauricio de Alessandro para poder hablar lo que quería hablar y después el análisis político de Fidanza. Contame los costos ocultos de los créditos. ¿Qué es esto? Bueno, la Fundación Mediterránea, a pedido de los bancos, tanto nacionales como de capital extranjero, hizo un informe muy interesante de cuál es el costo que tienen los créditos, pero no solamente la tasa de interés que cobran los bancos, sino cómo llevan adentro impuestos que hacen que el costo financiero total, o sea, que el costo que tiene para el cliente bancario, termina siendo hasta 40% más caro ese crédito por los costos, no solamente por la tasa de interés o por la rentabilidad del banco. Es muy interesante esto, y dieron algunos ejemplos en ese informe. Por ejemplo, qué ocurre en promedio con los créditos al consumo. Y toman como ejemplo una tasa pura, o sea, una tasa libre de interés del 40%. ¿Qué es lo que pasa con ese crédito cuando llega a la gente, cuando el cliente se lo solicita al banco? Bueno, en vez del 40%, la tasa de interés de ese crédito llega al 57% cuando se le agregan los impuestos. Fíjate qué pasa, después vamos a ver cuáles son los impuestos y tasas municipales. ¿Qué pasa con un crédito para las empresas? Recién vimos un ejemplo de crédito para el consumo. Un crédito para la empresa, suponiendo también del 40%, una tasa libre, neta, del 40%, cuando le sumás los impuestos, en vez de la tasa de ser el 40%, sube al 52,2%. O sea, ya tenés ahí 12 puntos adicionales por los impuestos que cobran, no solamente el Estado Nacional, sino las provincias y los municipios. ¿Qué pasa con los créditos hipotecarios? No en el caso de un crédito hipotecario para primera vivienda, sino para otros, digamos, para segunda vivienda o para refacción. También, suponiendo que sea un crédito hipotecario del 40%, tasa pura, cuando le sumás los impuestos, en vez del 40%, queda en el 57% el costo financiero total, que encarece justamente la cuota. Esto es lo que... Pero discúlpame, vos ayer contaste que había costo financiero total 100%. Sí. Estos no son ejemplos reales, sino lo que intentan... Los bancos salen a defenderse diciendo que hay un carga impositiva muy importante, por eso están cobrando los créditos caros. Claro. Está bien, ahí estás contando que en vez de ser 40, termina en 57 o en 52% el crédito. Ahora, los bancos están cobrando costo financiero total 100% para un crédito después de las elecciones. En estos ejemplos, como no son ejemplos reales, sino que ellos lo que te quieren demostrar es cómo algo que vale 40 termina costando 57, o sea, un 40% más, porque se le meten los impuestos. ¿Y cómo llegan a un crédito al 99% de costo financiero? Y porque, claro, bueno, ahí, digamos, porque lo que nosotros veíamos ayer era que la tasa de interés pura, en ese caso, era del 59% y se terminaba siendo 99%. Entonces ellos lo que dicen es, suponiendo ese caso, ¿cómo llegás del 59 al 99? Bueno, 40% sube por los impuestos. La tasa de interés pura es 59 y el costo financiero total que le agregan los bancos no es solamente los impuestos. Es el seguro de vida, es todo tipo de gasto administrativo. Este es el costo financiero que lo agregan los bancos. Claro. Además hay una porción que es impositiva, que es cierto. Pero un banco que está cobrando 100% un costo financiero total, no son 40 puntos de impuesto. Es decir, hay un componente impositivo que pesa, pero después hay un montón de gastos que se desagregan de la tasa, que llevan a 100% de costo financiero total. En el caso del ejemplo de ayer, que la tasa neta era del 60%, el costo financiero por impuesto se iba a 80. Tenía 60 más un 40% adicional por los impuestos. Y lo que le queda para llegar al 100%, ahí son los gastos administrativos, la rentabilidad del banco, el costo del seguro. Bueno. Y lo que justamente los bancos lo que salen a decir es la defensa la denuncia que ellos hacen. Nosotros no prestamos más porque los créditos se encarecen por los impuestos que cobran. Acá traje, digamos, justamente la lista de impuestos que van cargados a cada crédito. Está el IVA, impuestos a los débitos y créditos, a los sellos. Mira, los bancos, por ejemplo, en el caso del impuesto a los sellos o a los ingresos brutos, te dicen, aumentaron los ingresos brutos
en promedio en el país del 3,8 al 8%, que es lo que le cobran a los bancos en el sistema financiero. La tasa municipal por seguridad e higiene, que era en el 2011 del 3,5 promedio, tasas municipales, se fueron ahora al 4,8%. Nada, ellos denuncian, se defienden de una acusación que suelen hacerles, que es no, los bancos no quieren prestar. Ellos dicen, bueno, no es que no queremos prestar, sino que prestamos poco porque son caros los créditos y son caros porque el 40% son impuestos. Eso. Sí. Prestan poco porque en realidad la mayor parte de lo que prestan se lo prestan al Banco Central con las LELIQs, Sí. A una tasa garantizada y al riesgo Estado, pues el Estado también le está reclamando eso. Vamos a contar un ratito el tema FMI, lo que decíamos, si está cerrado el acuerdo con el FMI y si Cristina lo postergó al acuerdo con el FMI. Y también vamos a contar... Y Maxi, el lunes llegan los 4.300 millones de dólares en DEG que manda al fondo. Me confirman desde Economía que el lunes llega eso, que va directamente a las reservas por un rato, hasta que vengan los vencimientos, septiembre y diciembre, y va a haber que devolver lo que nos van a dar el lunes. Bueno, está Eduardo Fidanza. Gracias, Eduardo, por atendernos. Muy amable. Hola, ¿qué tal, Maxi? ¿Cómo te va? Bueno, la pregunta es esa, un poco si vos ves que esta estrategia de dejar atrás el escándalo de la foto, subir al RIN a Macri y esperar la reactivación económica, le puede resultar. Estamos muy cerquita de la elección primaria, que es el 15 de septiembre, el 12 de septiembre, el 12 de septiembre próximo. Mira, Maxi, va a depender de cómo evolucionen las cuestiones estas en los días. Yo creo que, y no creo, y están los datos, en principio el gobierno y en particular el presidente sigue padeciendo los coletazos del caso del cumpleaños Olivos, porque yo creo que acá hay un punto importante que hay que marcar. Creo que no advirtió el gobierno que la pandemia del COVID puede ser su salvación o su escarnio. ¿Por qué? Porque tenemos evidencia que a medida que la población se vacuna, mejoran las expectativas y puede mejorar el voto al oficialismo. Pero a la vez, si analizamos el cumpleaños de Olivos, se convirtió en un escándalo incluso más importante que los escándalos de corrupción, porque encierra como un acto vivido por la gente como una terrible injusticia, es que no podían estar junto a sus enfermos y sus muertos, mientras que el poder que había prohibido que la gente saliera de su casa, celebraba. Entonces estos son puntos que, vuelvo a decirte, en los próximos días se van a conocer, y falta poco, por cierto, para la elección. ¿Qué crees que está pesando fundamentalmente desde el punto de vista electoral? ¿El tema económico o el tema COVID? Mira, yo creo que estos temas están vinculados. No podemos decir que son dos factores independientes, ¿no es cierto? Porque se van combinando. Es cierto, y este es un punto importante, que antes del escándalo del cumpleaños, lo que habíamos visto nosotros y otros colegas, y yo creo que te lo comenté, lo comentamos acá, es un rebote favorable de las expectativas y también de la valoración de las figuras del gobierno. En el caso de la oposición, también de Horacio Rodríguez Larreta, pero esto, vuelvo a decirte, es antes de que eclosionara el escándalo. Creo que están las dos cuestiones lanzadas, pero insisto en que lo vamos a saber tal vez en una semana, y de esto va a depender que los ecos del escándalo del cumpleaños disminuyan y que el gobierno logre efectivamente convencer que estamos en un rebote de la economía y que finalmente eso va a prevalecer sobre lo demás, junto con la cuestión de la vacunación. Pero hay otras acechanzas, Maxi. También está la cuestión de la variante Delta, que está atrasada, ¿no es cierto? Ahora, hay un punto que me parece importante, que de alguna manera lo estás planteando. Es posible que estemos ante el típico escenario de enfrentamientos de una campaña electoral,
pero con algunas conversaciones en el trasfondo respecto a un eventual, no sé si acuerdo, pero consenso frente a cuestiones cruciales como es la situación económica, lo que va a requerir encaminarla en relación con el acuerdo con el Fondo Monetario. Después vamos a hablar de eso, porque tenemos información respecto al acuerdo con el fondo y ahí evidentemente después de la elección va a haber un acuerdo en el Congreso para pasar el acuerdo con el fondo, pues si no, ¿qué es lo que va a requerir el FMI? Porque va a ser un acuerdo a 10 años, no solamente para los 2 años que le quedan a Alberto Fernández, sino para el próximo gobierno y para el siguiente. Después vamos a contar si no se extiende después sobre la marcha durante más tiempo, pero va a haber muchos años de Fondo Monetario en la Argentina y eso requiere obviamente un acuerdo político con las fuerzas que aspiran a suceder también a este gobierno. Espera un segundo, Eduardo, porque te quiero preguntar ahora, porque también está Larreta tratando y Macri tratando de poner orden en la oposición. No solamente está Cristina tratando de poner orden en el oficialismo, sino está Macri tratando de poner orden en la oposición. Ahora va a contar Vinocura, ahí está la foto, el anticipo del almuerzo con Larreta, de la reunión con Larreta. No, esto es con Vidal, ahora ya se lanzó con Vidal. Perdón, esta foto es con Vidal. Esto fue hace instantes, Vidal con Macri, reunidos con un grupo de padres de los que reclamaban en su momento la presencialidad escolar. Y, bueno, más allá de la excusa de la reunión, la foto es Macri teniendo que apalancar a Vidal porque hay preocupación y tensión. Eso le quería preguntar a Eduardo. Ahora lo contamos, lo contamos el tema de Macri porque sale fuerte en la campaña apoyando a Vidal en la ciudad de Buenos Aires, pero también está la reunión con Larreta, que es el otro tema importante, ¿no? A ver, lo quiero sumar a Mauricio Alessandro, volviendo al tema anterior, porque decíamos que el gobierno quiere dejar atrás el escándalo de la foto, del video y demás, y el doctor de Alessandro, gracias Mauricio por atendernos como siempre. No, por favor, Maxi, una alegría estar con ustedes. Yo la verdad que no conozco mucho la farándula, quién es quién, digamos, los amigos y amigas de la primera dama, que tengo entendido que vienen un poco, no sé si de ese ambiente o no, pero el doctor Alessandro es el abogado defensor, tengo entendido, de una de las participantes de la foto de Olivos, del cumpleaños de la primera dama el 14 de julio pasado, y a mí me llamó mucho la atención, después hablamos de Macri, hablemos un poquito de este tema que es el clave, cómo se pone orden en el gobierno. Me llamó mucho la atención el argumento que da el doctor Alessandro para defender a su clienta, y es un argumento pidiendo la inconstitucionalidad del DNU que firmó el propio Alberto Fernández. Y tengo que decir que el doctor Alessandro, el año pasado, que salió varias veces acá en el programa, decía que el DNU era inconstitucional, y sacábamos a otros abogados, el doctor Gil Domínguez y demás, que decían, no, es constitucional el DNU y hay que cumplirlo. No hay duda de que Alberto Fernández consideraba que su DNU era constitucional, pese a que él mismo lo violó. Pero, ¿por qué Mauricio está yendo con este argumento de la inconstitucionalidad? Estás prácticamente diciendo que, ojo, que Alberto Fernández no cometió delito porque él mismo violó algo que no tenía validez legal. Bueno, pero sobre esto lo que hay es muchísimos argumentos similares, ¿no? y parecidos. En la justicia hay muchísimas experiencias. Por ejemplo, el decreto de Alfonsín del año 1985, cuando declaró el estado de sitio, metió preso a 12 periodistas. Ese decreto no pasó por el Congreso y terminó siendo rechazado por la justicia en el año 2010 por la Cámara Contencioso Administrativa de la Capital Federal en la Sala Segunda. Es decir, ese es un antecedente. El otro antecedente es el propio de la Rúa. Tenía plata en el corralito, decretó el decreto 1306 que impedía sacar la plata del banco. El juez Silva Garretón lo declaró inconstitucional y a las 2 semanas de la Rúa se puso la campera de Carpincho y se llevó la plata del banco. O sea, cuando un decreto es inconstitucional, se aplica la inconstitucionalidad se aplica para el padre de Abigail, que no podía sacar su nena de la provincia, para una persona que se fundió en un negocio o para un tipo que quería ir a visitar la amante el día jueves, como contó Bonelli en su momento. Es decir, no importa el motivo por el cual vos querías
salir de tu casa. El tema es que ningún juez, ningún poder ejecutivo, ningún presidente puede sacarte, dejarte en tu casa encerrado si no lo hace con una ley del Congreso. Y claramente acá no hubo ley del Congreso y esto fue inconstitucional. Ahora, Mauricio, a lo que voy es, no sé, imagino que vos como abogado decís, es imposible defender que no hubo un delito si el DNU era legal. No, existe otra forma de abordar esto, que es plantear, como ya sugirió el presidente, que si vos no contagiaste a nadie, ni nadie de los que fue a la reunión estaba contagiado, vos, en cierta manera, no pusiste en peligro a la salud pública, y como no pusiste en peligro a la salud pública, no cometiste ningún delito. Esto es el argumento tradicional, o con el que se han defendido varios, incluso en el mismo juzgado y secretaría ha habido una causa similar donde el fiscal decidió no impulsar la causa, justamente la persecución judicial, justamente por entender que no había habido afección de este tipo. Me imagino que esa va a ser entonces la defensa judicial del presidente y de los que están asesorados por los abogados que el presidente le recomienda. Si yo fuera el abogado del presidente, y aclaro que no soy ni lo quiero ser, yo esperaría el planteo de D'Alessandro, por ejemplo, a ver qué pasa, y después, si el planteo de D'Alessandro funciona, funciona para todos. Si el planteo de D'Alessandro no funciona... Pero discúlpame, Mauricio, ¿cómo el presidente va a esperar a que dicten la inconstitucionalidad del DNU? Sería un papelón para el presidente aferrarse a que no cometió un delito porque declararon su DNU inconstitucional. Ahí sí que sería un papelón absoluto desde el punto de vista problema político, desde el punto de vista de la gestión, de la política. Pero y todo. Maxi, lindo, pero Maxi, de todas maneras, si no, se tiene que proteger diciendo que como nadie contagiaba, no había violación del ASPO. Todo el mundo le diría lo mismo. O sea, el argumento para el presidente, esta fiesta, ya lo dijo el propio presidente, y los participantes están arrepentidos, sienten que hicieron algo que no debían, saben que estuvo mal ética y moralmente. O sea, ahora de lo que se trata es de terminar esta causa judicial. Yo solo me refiero, yo no hago valoración ética, porque además claramente todo el mundo sabe lo que pienso. Lo que digo es que legalmente la mejor solución es esa, dejar que esta causa se termine por los planteos que hacen los periféricos. Yo soy uno de los periféricos. Cuanto mejor me va a mí, mejor le va a los demás. Es muy interesante lo que vos decís. Más allá de la política, el presidente pidió varias veces disculpas. La última vez era una disculpa que iba más en tono con una disculpa, no las primeras veces, después de haber primero mentido, después haber dicho que no había foto, después que no había esto, que lo otro, después publicando el video en la televisión pública. Es decir, atrás puede quedar el escándalo desde el punto de vista político. Vos decís, pero bueno, hay que encontrarle una vuelta al tema legal, porque si no la justicia no puede, porque lo dejaron atrás del tema político. Cuando está el andamiaje legal, el DNU presidencial, el Código Penal y demás, no puede extinguir las causas, salvo que la justicia falle, que condene a los que están imputados por estas causas, incluido el presidente, y después el presidente dicta una amnistía para todos, incluido el tipo. El presidente no dicta la amnistía, lo dicta la Perdón, un indulto. Sí, pero ya hay una amnistía propuesta por Juntos por el Cambio, ya está tramitando y ya tiene varios votos a favor en comisión. Gustavo Mena de Chubut plantea esto. Pero el recurso que yo planteo de inconstitucionalidad, a todos los que como yo sosteníamos que era inconstitucional y nos comimos 72.000 garrotes en las redes, los mismos que me atacaban el año pasado porque yo decía que era inconstitucional, me atacan ahora porque yo planteo que es inconstitucional y voy a beneficiar al presidente. A ver si entienden de una buena vez, las leyes son constitucionales o no, de acuerdo a si cumplen con requisitos legales. No importa a quién benefician o a quién perjudican. Por eso la Argentina funciona mal, porque los mismos tipos, o sea, es increíble que haya gente que dice, ojalá que lo metan preso al presidente, pero que no metan preso al surfer que tuvo la misma causa. Si el surfer es inocente, también es inocente el presidente. Y la realidad es que no hay vuelta, no es posible acomodar la ley a lo que a cada uno le conviene. Es lo que hacen muchas veces
los gobiernos, ¿no? Hacen eso. Te hago una manosean, pregunta más y vuelvo Sí. porque quería anclar el tema más que nada, el tema, Sí. más allá de la fiesta, el tema del gobierno tratando de poner orden en la campaña electoral para tratar de recuperar de alguna manera puntos. Sí. ¿Hay algún tipo de persecución de aquellos que participaron de ese cumpleaños? Bueno, a ver, el hecho de que circule, como está circulando permanentemente, en medios muy importantes y con periodistas de primerísimo nivel, versiones que salen del gobierno de que van a perseguir a los que se dieron las fotos o los que las trataron de vender y demás, hay sutilmente una advertencia. Por lo menos así uno lo ve. De todas maneras, en el caso de mi clienta, ni facilitó las fotos, ni vendió las fotos, ni ofreció las fotos, ni le interesó. Y de hecho, desde julio del 2020 hasta agosto del 2021, las 10 personas que estaban ahí, los amigos íntimos, tenían 20 fotos dando vuelta y ninguna apareció. Esto apareció porque al aparecer en los registros quiénes habían estado, inmediatamente se levantó una historia, alentada incluso por facciones del propio partido gobernante, de que las fiestas eran un bacanal, de que era una situación donde el presidente corría chicas en Olivos, en calzoncillos, y entonces en esa situación a una persona como Florencia Peña, con la piel gruesa como un yacaré, la hicieron llorar en cámara y pedir disculpas y decir que ella no era una persona de vida fácil destinada a complacer los deseos más bajos del presidente. A las personas, las 10 personas que fueron ahí, que no tenían Telefe al mediodía para poder decir esto, ni la piel tan gruesa como Florencia Peña, se defendieron como pudieron. Y seguramente algunos de esos que estaban alrededor, algún exnovio, algún novio dijo, mi novia fue nada más que a una cena de cumpleaños y mostró la foto del cumpleaños. Fue un exceso en la legítima defensa. Por tratar de defenderse para que su novia, su pareja o ella misma en algún caso fuera considerada una prostituta al servicio del presidente, mostró que había sido nada más que una cena totalmente recatada, sin grandes manifestaciones de alegría, pero terminó explotando esta cuestión. Digo, esto es lo que yo entiendo como lo que realmente pasó. Por eso digo que no hubo nadie que quiso voltear al presidente, no hubo nadie que quiso dar adelante, vender fotos. Esto es lo que pienso yo. Bien, y te hago la última. Tu clienta te dice Sí. que cuando fue a esa reunión, alguien de protocolo, alguien en Olivos le dijo, mire, póngase por lo menos el barbijo. No le dijeron. Pero tampoco, a ver, yo fui a ver, en ese momento fui a ver a mi mamá. Un día me llamó mi mamá llorando que estaba angustiada, tiene 96 años. Yo agarré el auto y me fui. No me importaba, me puse barbijo, pero claramente en esos momentos cada uno tomaba la decisión que quería. Yo claramente... Claro, pero Mauricio, vos no sos, algunos dirán por suerte, otros dirán lamentablemente, no sos el presidente. No, claro. A ver, es que esto moral o éticamente es una vergüenza. Yo coincido con usted. El tema es si una clienta que yo tengo, que es una abogada de 31 años, que es amiga de Fabiola y tiene un emprendimiento en redes para vender comida saludable, no es que iba a Olivos para venderle armas nucleares al ejército argentino o pensaba ganar el ARSAT 3 o el Nahuelito. No, era una chica que fue a esa fiesta. Y yo digo, yo tengo derecho a defenderla y creo que es justo que esta chica no sea condenada, como por supuesto es justo que no sea condenado ninguno de los 55.000 tipos a los cuales se les ha... No, está bien, correcto. Y aparte hay que decirlo que vos lo expresaste siempre acá también en este programa. También debo decir que constitucionalistas muy respetados, el doctor Gil Domínguez y otros... Sí, pero Gil Domínguez terminó en la Comisión Beraldi haciendo, con todo el respeto, es uno de los mejores constitucionalistas, pero claramente trabajó en una comisión que firmó Alberto para reformar... No me acuerdo qué, para reformar Mauricio, la justicia. y Parrilli le dice que trabaja para Clarín. Y Parrilli le dice que trabaja para Clarín. A Gil Domínguez. A Gil Domínguez le dice que... No es verdad, es un excelente constitucionalista, pero tiene una postura más afín que el gobierno que yo. Yo claramente soy opositor. Por eso, digo, puedo hablar con esta libertad. Está bien. Tampoco tengo la capacidad de Gil Domínguez para estar en esa comisión, digámoslo también. Está bien. No, lo que te quiero decir es que tu planteo de inconstitucionalidad es genuino porque lo has dicho desde el primer momento, pero también hay abogados
constitucionalistas del otro lado de la biblioteca que han planteado que el decreto era constitucional. Pero hay mucha gente, claro. Y de hecho yo puedo decir perfectamente que, es más, que la indignación que genera la foto del presidente y la actitud del presidente es mayor en aquellos que efectivamente cumplieron la ley, respetaron la decisión presidencial, consideraban que efectivamente había una cuestión de salud pública que priorizar y que había también dentro de la democracia un marco legal para que efectivamente, como en otros países, la cuarentena se respetase. El problema es que después no la respetaba el presidente en el peor momento de la cuarentena. Sí, pero yo no tengo, yo el problema, la diferencia con los demás que pensaban diferente a mí, es que yo no tengo vocación totalitaria. Yo no creo en el Estado protector. Yo no creo que... Yo no le puse, y te lo dije a vos varias veces, vos por ahí te vas a enojar cuando te lo recuerdo. Pero ahí me venís con tus reminiscencias libertarias, pero bueno, está bien. Pero no, está pero bien. digo, pero yo digo, yo no quiero que el Estado me maneje. Si yo me hubiese comprado las vacunas, seguramente ya estaría vacunado con las dos dosis. No, está bien, Mauricio, pero Mauricio, no tengo vocación totalitaria. pero lo que creemos Muchos de los que defienden estos decretos tienen vocación totalitaria. Está bien, pero Mauricio, los que creemos, bueno, está bien, es otra discusión, pero que creemos que Francia, que España, que Estados Unidos, que la Argentina, que Chile son democracias plenas, pero está bien, dentro de la democracia también hay sectores minoritarios en la izquierda que creen que no es una democracia y minoritarios en la derecha que creen que no es una democracia. No hay un solo condenado en Estados Unidos por violar la cuarentena. Bueno, todavía acá tampoco. No, acá hay, sí, claro, hay. Pero ¿condenados por quién? ¿Por el Poder Ejecutivo? Por la justicia, ¿no? El Poder Ejecutivo no puede condenar. Y bueno, y entonces... Yo tengo 5 casos, ¿eh? Yo tengo un tipo que vive en Castores 1, en Nordelta, sí. y los hijos de él con la ex mujer en Castores 2. El tipo hacía 3 semanas que no veía a los hijos. Agarró el auto y cruzó, se chocó 2 carpinchos y llegó a la casa de la ex mujer. Los pibes se subieron al auto y salieron corriendo. Está bien. Mujer le decía que no podía seguir. ¿Qué pasó? Se comió una causa por violación de la cuarentena. Está bien, Mauricio, está bien, pero es otra discusión. ¿Vos creés en la Corte Suprema de Justicia o no creés en la que tenemos en la Argentina? Sí, creo. ¿Cómo no voy a creer? Sí, es una buena Corte Suprema. Bueno, ahí tendrá todas las instancias judiciales, digamos, para... Está pendiente la resolución. Bueno, está pendiente una resolución. Pero por eso... Porque ya hay una jueza valiente de Mendoza que sacó este fallo en el 2020. Por eso, lo que quiero decir es que en la Argentina, más allá de las... Nos estamos desviando del tema. Más allá de las actitudes que tenga un presidente, yo creo que en este caso el tema del DNU y demás fue en línea con lo que ocurría o con lo que ocurrió ahora recién en Chile, acá cercano, por un presidente de otro signo político y que le fue mucho mejor en el manejo de la pandemia, finalmente, como ocurrió en Chile que en la Argentina. Ha ocurrido en Europa y demás, todo dentro de regímenes democráticos y republicanos. Y en el caso de la Argentina, el DNU del presidente, en todo caso, tendrá que ser recurrido ante la justicia. Si vos confías en la Corte Suprema, esa será la instancia. U otra jueza en Cámara o en cualquiera de las instancias judiciales. Hay un poder judicial que funciona en la Argentina y que puede garantizar lo que vos decís, que las normas que se dicten desde el Congreso o excepcionalmente con un DNU son legales o no. El punto de fondo acá es que el presidente violó el propio DNU que él firmó, digamos. Ese es el punto más escandaloso de todo, digamos, ¿no? Y lo que está generando todo este revuelo. A mí me parecía... Sí, pero eso no tiene sanción legal, ¿eh? Si es inconstitucional, no tiene sanción legal. Claro, por eso, a mí lo que me parecía llamativo es que el único resquicio que tenía el presidente para salvarse legalmente de esto es tu argumento, digamos, de que firmó algo inconstitucional. Es la paradoja de la roca. Dios es todopoderoso. ¿Puede Dios crear una roca tan grande que él mismo no la pueda mover? Si es todopoderoso, sí, pero si no la puede mover, no es todopoderoso. Son las paradojas que a los griegos volvían locos hace 2500 años. Mauricio, gracias, muy amable. No, gracias siempre. Ahí está el doctor D'Alessandro, a ver si se entendió de lo que estábamos discutiendo. Estaba hablando con alguien que cree que el año pasado fue... en la Argentina, claro, no sé si una infectadura, pero un régimen muy autoritario. Yo no comparto esa visión, pero en última instancia, el único resquicio legal que tiene el presidente para que efectivamente la justicia no avance sobre él
es que Mauricio D'Alessandro tenga razón y que el presidente haya firmado un DNU inconstitucional. Sí, en Pero realidad bueno, le queda una alternativa, habría que ver bien cuál es el procedimiento, que es a confesión de partes, relevo de pruebas, pagar la multa que está correspondida. Y, no, pero el decreto decía, más allá de la multa, que tenía una sanción penal. Bueno, pero eso quizás se puede arreglar en algún tipo de mediación. No sé, habría que verlo técnicamente, pero... Era un poco lo que planteaba Alessandro, por eso era interesante el argumento. Eduardo, más allá de estas cuestiones, una última pregunta respecto a esto de fondo y cómo se ubica también la oposición ante este momento. Decíamos también que Macri sale fuerte en la campaña electoral en la ciudad de Buenos Aires. Evidentemente ahí evalúan con Larreta y Vidal que Macri les suma, que Macri los apoya. La curiosidad es que el propio oficialismo quiere subirlo también a Macri en la campaña electoral. Cristina lo ha mencionado no sé cuántas veces esta semana, lo mismo Alberto Fernández, todos los funcionarios. ¿Por qué hacen eso? ¿Porque tratan de subirlo también a la campaña en la provincia de Buenos Aires? Hay un tema que creo que tenemos que tener bien claro. Tanto Cristina Kirchner como Mauricio Macri son a la vez inevitables y en cierta forma inconvenientes. ¿Por qué son inevitables? Porque tienen una porción de liderazgo, no totalmente el liderazgo en sus coaliciones. ¿Por qué son inconvenientes? Por algo que venimos diciendo hace mucho tiempo, porque el 50% por lo menos de la opinión pública no los quiere. Entonces es un juego difícil. ¿Cómo están las cosas ahora? Yo creo que en la coalición opositora no le queda más que aceptar que Macri intervenga. No, a ver, reconectemos a ver si podemos retomar la comunicación. ¿Cuál es la información que tenés entonces de hoy de la reunión con Vidal y con Larreta? La reunión con Larreta se hizo ayer, fue una charla privada, no se difundieron fotos, en las que se acordó mínimamente cómo... Macri tiene... A ver, le pido por favor a ver si podemos la producción retomar la comunicación. Sí, dale. Se acordó básicamente cuál iba a ser el esquema en el cual Macri se iba a meter en la campaña y la primera escala de Macri en la campaña fue en la foto que veíamos recién junto a María Eugenia Vidal. A ver, el problema que hay es que el núcleo duro de Juntos por el Cambio, los macristas más macristas, aquellos que quizás se ilusionaban en votar a Patricia Bullrich para esta elección, hoy no están acompañando del todo a María Eugenia Vidal. Eso es lo que están leyendo en las usinas de campaña de Horacio Rodríguez Larreta. Entonces, ¿cuál es la estrategia? Bueno, subir a Macri y decir la candidata de Macri es Vidal. ¿Por qué? Porque tienen una amenaza que están viendo, un crecimiento en las encuestas del otro precandidato a diputado por la Ciudad de Buenos Aires, que es Ricardo López Murphy, que viene a tomar una parte de los que están interesados en votar o estaban interesados en votar a Patricia Bullrich, los duros, los halcones. Esos están inclinándose a votar en una porción importante, no mayoritaria, pero importante, a Ricardo López Murphy. Por eso es que Macri se sube a la campaña. ¿Cuál es la estrategia entonces? Primero, Capital Federal. Segundo, Santa Fe, Córdoba. Y queda por revisar el interior de la provincia de Buenos Aires, que son los lugares donde hay mucha gente que todavía está, es ese sector que mencionaba recién Eduardo Fidanza, que planteaba, hay un núcleo duro que lo sigue a Macri a todos lados, como hay un núcleo duro que lo sigue a Cristina. Por eso es que Macri... Lo que está diciendo es, suma en la ciudad, suma en Santa Fe, suma en Córdoba, suma quizás en el interior de la provincia, resta en el conurbano bonaerense. Y ahí es donde lo quiere hacer presente el oficialismo. En el conurbano bonaerense lo quieren ocultar. En el resto de los lugares está Eduardo Fidanza para completar este tema. Eduardo, escuchaste un poco la pregunta, la foto de hoy con Vidal, pero al mismo tiempo Cristina y Alberto Fernández permanentemente mencionándolo, tratando de subirlo al RIC. Sí, yo les diría una cosa para sintetizar. Acá hay que ver, entre las cuatro figuras principales, quién se tiene que poner en este momento la campaña al hombro. Y acá hay una paradoja. En el oficialismo, la que se está poniendo la campaña al hombro es Cristina Kirchner, pero con un nivel de rechazo muy importante. Yo creo que la cuestión de la oposición es que el que se pueda poner la campaña al hombro es Horacio Rodríguez Larreta, que finalmente, según los datos nuestros, es la figura política que tiene mejor imagen. Pero claro, tiene
aunque no se pueda decir, el contrapeso de Macri. Ahora, lo de Cristina es distinto, porque después del cumpleaños en Olivos, digamos, el presidente se le desconfiguró, para decirlo de esta manera, y ella tiene que encarar la campaña, y esto le plantea un tema, es cómo conquista votantes moderados, que los tenía que conquistar Fernández, y ahora está en dificultades. De modo que esto hay que resolverlo en los próximos días, pero vuelvo, la sede del tema es la provincia de Buenos Aires, y entonces en la provincia de Buenos Aires se va a dirimir. Es cierto, como se dijo, que Macri puede aportar en el interior, pero no así en el conurbano. De cualquier manera, mi impresión es que Macri es más ruido para la oposición que ganancia para la oposición. Y del lado del gobierno, Cristina Kirchner, poniéndose la campaña al hombro, tampoco creo que sea suficiente, ¿no es cierto? Por aquello de con Cristina no es suficiente, aunque Cristina la debemos tener. Así que acá hay un inconveniente en torno a los liderazgos, que es algo que es incluso previo a la pandemia. Los liderazgos no están definidos y de alguna manera se entorpecen unos con otros. Eduardo, muchas gracias. Siempre es muy interesante escucharte. Ahí estaba Eduardo Fidanza de Poliarquía. En un ratito vamos a hablar del acuerdo con el fondo. Y si está cerrado el acuerdo y lo posterga Cristina como una decisión política para después de la elección. Y el otro tema, que hasta ahora nadie está, desde la política lo están teniendo en cuenta, tengo entendido que la ciudad sigue con la idea del cronograma de aperturas. Incluso estuvo circulando la versión que en septiembre ya querían que no se use barbijo en lugares públicos. Circuló la versión, de todos modos, oficialmente salieron a desmentirlo y difundieron unas declaraciones de Quirós, creo que fueron de hoy a la mañana, desde el propio gobierno porteño, que planteaba que, si bien está en el plan del gobierno, el tema del gobierno porteño, el tema de que no se usen barbijos al aire libre, no está previsto por ahora porque están esperando que llegue lo que estamos viendo ahí en pantalla, que llegue la circulación comunitaria de la variante Delta, y no sería momento, cuando están diciendo es inminente que llega, decir, señores, sáquense el barbijo en la calle. Bueno, justamente esa es la otra variable, ¿no? Si ya está circulando de manera comunitaria la variante Delta en la ciudad a partir de estos 5 casos que se detectaron, que no tenían nexos con viajeros del exterior. Está en comunicación el doctor Cámara. Gracias, doctor, por atendernos del Hospital Italiano, y el doctor Hugo Pizzi, que es infectólogo y está en Córdoba también. Gracias a los dos, muy amable. Doctor, ¿esto ya confirma que en la ciudad puede haber circulación comunitaria de la variante Delta o todavía no? No, todavía no, eso lo va a decir la ciudad oficialmente de acuerdo a los estudios genómicos nuevos, pero digamos, está golpeando la puerta, por así decirlo. O sea, inexorablemente va a venir esa situación. Y yo presumo que ahora que está bajando un poco la cantidad de la circulación de los otros virus, Manaus y Lambda, que sería el virus de Perú, el andino, es posible que se empiece a expresar. Es una cuestión de tiempo, Pero está golpeando la puerta, eso no cabe duda. Y en Córdoba, bueno, ahí el doctor Pizzi podrá tener mejor resolución, pero en Córdoba también, sobre todo en Dianfunes, la situación está como... Ahora, fíjense qué difícil es proyectar mínimamente en todo esto, ¿no? Porque estamos, si no la elección se tendría que haber hecho, no sé, hace una semana, la elección de primaria, ¿no? Y en última instancia, este momento, algunos dicen, bueno, es un momento de mínima cantidad de casos y el riesgo es que empiecen a crecer en las próximas 3 o 4 semanas, digamos, de manera fuerte por la variante Delta. Uno no puede saberlo, pero según lo que entiendo, lo que acaba de decir Cámara es un poco así. Doctor Pizzi, ¿qué información tienen ustedes en Córdoba? Ya hay varios casos que se han detectado de variante Delta sin nexo con viajeros del exterior. Sí, buenas tardes. ¿Qué tal, Maxi? Hola, Luis, ¿qué contás? Hola. Realmente hemos podido frenar esa bomba epidemiológica que nos tiró el señor que vino de Perú, que les cuento que está gravísimo internado y era un antivacuna.
Esto es un poco para dimensionar la gravedad del caso, pero en general hemos podido hasta ahora frenar, pero yo creo que Luis tiene razón. Esto puede saltar en cualquier minuto. Yo siempre quiero que la gente entienda, el televidente entienda, de que de las virosis anteriores, de los virus anteriores, de las variantes anteriores, este tiene 1260 veces más acúmulo en nariz y boca. Entonces vos hablando nada más, sin ser vehemente, sin levantar la voz, contagiás, porque es un índice. Lo que pasa es que todavía ahí hay algo como que está demorado. Me da todas las sensaciones, lo que piensan algunos, otros no, lógicamente, pero creo que vale la pena comentarlo, que es como que no puede desplazar todavía con velocidad a los puestos que tiene en este momento Andina y quizás el caso concreto de Manaos. Pero me da la sensación de que con esta capacidad de contagio, en algún momento, 20, 25 días, no sé, pero ahora realmente nos está golpeando la puerta, como dice Luis, no hay duda. Doctor, Cámara, están en este momento con la menor cantidad de casos en Ciudad de Buenos Aires, con la terapia intensiva más desocupada para COVID y demás. Sí, eso es real. Mi hospital está con muy pocos casos. Afortunadamente uno ya está notando el descenso, se va a notar un poco más en el resto, porque yo creo que te había dicho que por la dinámica de mi hospital siempre vamos como 1 o 2 semanas adelantado de lo que va a pasar en el resto de la ciudad. Así que desde ese punto de vista estamos viendo que se está apagando la segunda ola que ha sido tan dura con este virus, ¿no? Con el virus de Manaos particularmente, yo siempre dije que le tenía terror y bueno, esta segunda ola se llevó 60.000 personas y dejó por lo menos 20.000 chicos huérfanos, ¿no? Claro, y el riesgo es cuando si empieza a circular la variante Delta, en algún momento, en 2 o 3 semanas, rápidamente repuntan los casos. Sí, eso es lo que se dice, porque como bien dijo el doctor Pizzi, es tremendamente contagioso. Recién hace poco salió un trabajo que lo más contagiador como acción es hablar, como acaba de decir el doctor Pizzi, que se genera mucha ionización. Por lo tanto, el uso de barbijo no se habría que ver desde el punto de vista de él. Para mí es obligatorio, no hay que suspender el barbijo hasta dentro de varios meses. No sé si no usar doble barbijo, porque la capacidad de ionización que tiene la variante nueva es muy alta, por la carga viral, tal cual acaba de decir el doctor Pizzi. Lo que sí ocurre es que en los países desarrollados donde ocurrió en el hemisferio norte, como ya había mucha gente vacunada y quedaban los jóvenes sin vacunar, la mortalidad ha sido francamente menor. Pero eso no sé cómo sería el virus Delta comportándose en una población no vacunada. Nosotros estamos en un intermedio, tenemos 60% con una dosis, pero con 2 dosis no llegamos a un porcentaje que pueda ser protector. Pero además el virus Delta me parece que el nivel, no sé qué opinará el doctor Pizzi, pero me parece en mi óptica que el nivel de inmunidad de rebaño, que con el 60% de la población, 2 dosis, estábamos con freno básicamente de todas las variantes anteriores, me parece que con el virus Delta tenemos que llegar al 80-90% de vacunación. Ahora, doctor, ahí la vacunación, ahí estaba viendo en la Argentina, la verdad que hay una demanda por vacunas enorme, digamos, ¿no? Porque a diferencia de otros países, los grupos etarios están cubriendo, no sé, más de 60 años, hay más del 80%, casi 90% con una dosis, es decir, la gente va y pide vacuna, están esperando ahora segunda dosis. Estamos en el 60% con una dosis, o sea, la gente que manifiesta su voluntad de vacunarse, aún con todas las trabas que hay, ¿no? Tema turnos, tema que no hay vacuna. Claro, pero el 60, exactamente. 60 del global, solamente, obviamente, hay un porcentaje que no se puede vacunar porque son menores de edad, ¿no? Claro, o sea, claro. 60 en total de toda la población, Sí, prácticamente sí. es el total. Es mucho más elevado, mayores de 18 años y demás. Pero además, con 2 dosis, ya hay cubierto, tengo entendido, 50-60% con 2 dosis de mayores de 60 años. Sí, no tengo el dato exacto de mayores, pero ya te digo, ya te ratifico, de menores, estamos hablando de 23% en total de vacunación con 2 dosis, ¿sí? No, total de la población. Sí, pero total buscame de la población. El corte de grupos mayores de 60 años, ahí creo que hay ya un 60% con 2 dosis. Pero bueno, lo que dicen que frente a esta variante es insuficiente, hay que tratar de vacunar la mayor cantidad de gente posible, doctor Pizzi. No solo eso, sino que adhiero totalmente a lo que dice el doctor Cámara. 2 cosas fundamentales que nadie debe evitar. El uso del barbijo considero que tiene que seguir. Estés donde estés, el uso del barbijo tiene que seguir.
Y acá nos ha cambiado algo la contagiosidad de Delta de la India. Antes con 60-70% nosotros lográbamos el efecto manado-rebaño. Hoy hay algunos estudios que hablan de llegar al 80% e inclusive superarlo. Por lo tanto, atención con esto, porque yo creo que no hay que flexibilizar tanto ni decirle a la gente deje de usar el barbijo. Anthony Fauci hace 6 meses dijo algo que fue concomitantemente cuando se peleó y cuando salió su figura a los medios, porque antes nadie lo conocía la cara de Anthony Fauci. Cuando se peleó con Trump, dijo 2 barbijos que no sean buenos o uno de máxima calidad. Yo creo que eso es la forma de poder combatir a la Delta. De lo contrario vamos a tener disgusto. Sí, 64% de los mayores de 60 años con 2 dosis. 64% de los mayores de 60 años con 2 dosis. Pero lo que ha mostrado esta segunda ola es que se muere mucha gente menor de 60 años. De 50, de 45 y demás. Esto también puede llegar a repetirse si no hay una cobertura con la variante Delta. Sí, es una posibilidad, pero para mí, sí, es una posibilidad. Yo creo que el virus de Manaus es el más complicado de todo, por eso es muy letal, infecta a personas ya vacunadas y las puede poner mal. Es muy complicado de varias líneas. Bien. Así que es fundamental que disminuya su cantidad. Yo con el otro virus, yo lo veo, no sé, me gustaría ver, ya que estamos acá, si puedo aprovechar la opinión del doctor Pizzi. Yo creo que el virus Delta es el virus que es el principio de la endemia. Me parece que es el virus que se va a quedar en forma endémica. Gracias a los dos, gracias doctor Pizzi, gracias doctor Cámara. Bueno, un saludo cordial para todos. Gracias. Adiós. Igualmente, ahí estaban los dos. Te completo la información si querés. 72% de mayores de 70 años vacunados con 2 dosis, 65,1% la última información de 60 años o más con 2 dosis y 54,3% de los mayores de 50 años vacunados con 2 dosis. Recordamos que el objetivo que se había planteado el gobierno era que quería tener para fin de agosto el 60% de los mayores de 50 vacunados con 2 dosis. Bueno, a ver, el acuerdo con el FMI. Acá Slotnick dijo hace 3 semanas está prácticamente cerrado el acuerdo con el fondo. Hay una decisión política de postergarlo. Hoy el periodista Alejandro Berkovich, con muy buena información de economía, publica que el acuerdo está prácticamente listo y hay una discusión de quién tomó la decisión de postergarlo. Yo chequeé alguna de esa información y efectivamente dicen que hay una voluntad del fondo que ya está el acuerdo para cerrarse, pero que hubo una decisión política del gobierno argentino de no cerrarlo antes de la elección y postergarlo para después de la elección. Nosotros contamos que hay un apoyo de la administración Biden total al gobierno, no quieren un nuevo incendio en la Argentina, quieren hacer pie en la región y el fondo va a acompañar, obviamente, lo que decida la administración Biden, lo que decida Washington. Dentro del acuerdo, habíamos dicho, un acuerdo a 10 años es lo único que hay y lo que se puede cerrar hoy y es lo que acepta también en este momento Cristina Fernández de Kirchner con cláusula gatillo de si en algún momento en el directorio del FMI, y ahí Argentina es intrascendente, no tiene ni el 1% de los votos, necesita una mayoría que lidere Estados Unidos, Europa, ni siquiera China y Rusia, que tampoco tienen demasiada relevancia. Obviamente tienen su relevancia, pero no es decisiva. Japón. Si en algún momento hay algún cambio en los acuerdos que pueda hacer el FMI a 20 años o a 30 años, automáticamente la Argentina podría renegociar el acuerdo en los próximos años para poder extender los plazos, que sería crucial para que no caigan a partir del 2025 todos los vencimientos juntos de deuda, lo hemos mostrado muchas veces acá, no solamente los acreedores privados, sino también del propio FMI. No es lo mismo pagar 45.000 millones de dólares más los intereses en 10 años, si te tomás además 4 años de gracia, que empezás a pagar recién dentro de 4 años, es decir, tenés 6 años para pagar todo eso, que pagarlo en 15 años
o en más tiempo. Eso alivia el peso de la deuda de los vencimientos, sobre todo para el próximo gobierno. Estamos hablando para el gobierno que asuma a partir de fines de 2023 y empiece su primer año en 2024. Como había dicho también acá Zlotnik, está la idea de, y el FMI lo acepta, de recortar los intereses que tiene que pagar la Argentina, que si no quedarían muy disparados respecto a los que renegoció la Argentina con los acreedores privados, que renegoció intereses de 3,5% promedio. Y la discusión y la pregunta es qué quiere hacer el FMI para, después de las elecciones, con el tema cambiario. Si va a exigir, como ha exigido en otras veces, como va a poner meta de acumulación de reservas, además de metas fiscales, si va a exigir o no un ajuste cambiario importante. Si vamos desde el punto de vista de la voluntad política que hay en el FMI y Washington, la idea es salir después de la elección sin una devaluación, y eso es un poco lo que se está discutiendo ahora, no con el FMI, sino con el mercado. Si el gobierno va a quedar de acá a la elección con una brecha cambiaria como la actual, va a ser mayor, y cuántas reservas le van a quedar al Banco Central para encarrilar las cosas después de la elección. Respecto a las metas fiscales, Guzmán ha hecho un ajuste fuerte respecto al año pasado, va a sobrecumplir la meta del 4,5% de déficit de este año, va a ser menor, porque si bien se está aflojando ese ajuste fiscal, como venimos contando, con mayor emisión monetaria, típica parte de la segunda parte del año, en realidad el gobierno anuncia mucho y después ejecuta poco. En realidad no, es un aflojamiento del ajuste fiscal que igualmente tiene a la Argentina en el nivel más bajo de obra pública de las últimas 5 elecciones, en el nivel de salarios públicos más bajo de las últimas 5 elecciones, en el nivel de jubilaciones reales más baja de las últimas elecciones. Es decir que el gobierno en cierta medida es consciente que, a diferencia de otras elecciones con el kirchnerismo en el poder, hoy no tienen mucho margen de estar expandiendo el gasto público de manera importante para compensar el derrumbe total de ingresos reales de todos los sectores, planes sociales, empleados públicos, jubilados, porque tienen el riesgo de no llegar a la elección con lo que es la prioridad, que es que no se dispare la brecha cambiaria, que no se dispare el dólar y que no haya una crisis mayor en el horizonte, porque eso significaría disparar todavía más la inflación. Después vamos a mostrar un poquito qué está pasando con el empleo, que viene mucho más lento en la recuperación que la actividad económica. La actividad económica, a medida que vos abras y no vuelvas a cerrar nada, se va a recuperar naturalmente todos los meses, va a estar creciendo respecto al año pasado. No te va a pasar lo que ocurrió en el segundo trimestre de este año, que cuando volviste a restringir, inmediatamente volvió a caer la actividad económica. Está claro que no van a volver a restringir nada, porque estamos en el periodo electoral y además porque no tienen margen desde el punto de vista económico. Está Cristian Butelar. Gracias, Cristian, por atendernos como siempre. No, gracias a vos, Maxi, por llamar. Bueno, ¿cómo estás viendo esta dinámica de acá a la elección? El gobierno se lanza por una decisión política, todo indica, a navegar, decisión política que además tiene su lógica, digamos, pues discutir un acuerdo con el FMI en el Congreso en medio de una campaña electoral no sería la mejor campaña política para el peronismo o para el kirchnerismo, digamos, no sería una campaña política, sería una campaña política sui generis. Pero esto de estar nadando con las reservas que tenés y con los pesos que estás poniendo en la calle, que insisto, dentro del ajuste de Guzmán son más pesos de lo que pusiste en la primera parte del año, tiene sus riesgos. ¿Cómo estás viendo esta dinámica y lo que está pasando en el mercado cambiario en este momento? Bueno, ese fue un gran error del gobierno, ¿no? No haber firmado cuando realmente querían firmar, tendrían que haber negociado el año pasado, ¿sí? A la par que renegociaban la deuda privada, y firmar como quería firmar Guzmán, que Guzmán quería que para marzo ya tener el acuerdo con el FMI. Por presiones políticas no lo llevaron adelante, y hoy te queda, bueno, pagar 2 vencimientos en el medio de la negociación, todo trabado por el tema de las elecciones y demás. Gracias a Dios llegan este salvataje, este salvavidas del FMI de 4.300 millones de dólares, si no hubiésemos estado realmente bastante complicados para poder cumplir.
En el medio de eso, bueno, tenés obviamente todas las presiones que vos estás hablando de sociales para recuperar ingresos, ¿no? Porque, a ver, Guzmán hizo digamos, un poco de baja de impuestos, de gasto, pero en realidad no es una baja. Lo que hizo Guzmán fue una licuación. Una licuación, exactamente, una licuación. Exacto, cuando vos licuás el gasto, tenés un beneficio en el corto plazo, pero las presiones, ¿sí?, te van llevando a que vas a tener que empezar a aflojar un poco esa licuación y a empezar a actualizar. Por algo vos hoy tenés la calle totalmente tomada, ¿sí? Ayer tuvimos no sé cuántos miles de personas en la calle manifestando, y el gobierno va a tener que aflojar, ¿sí? Porque vienen elecciones, porque obviamente la presión es grande. Y otra vez vas a entrar con un gasto importante. Así todo, no creo que tengamos un salto cambiario después de las elecciones. Primero porque el tipo de cambio no está mal, ¿sí?, el tipo de cambio oficial. Y segundo porque el nivel de cepo que tenemos es un nivel de cepo que le permite al Banco Central poner el dólar en el precio que quiera. Ahora, distinto es el tema de las brechas con los dólares alternativos. Vimos que la semana pasada también tuvieron que salir a ponerle un cepo al cepo porque las brechas se le escapan. Y esas medidas sabemos que siempre terminan con tipo de cambio más alto. La realidad es que para poder controlar el tipo de cambio libre o los semilibres, lo que tienen que hacer es bajar la emisión. Y ahí los veo muy complicados. Lo veo complicado porque estas presiones a más gastos que están teniendo, a la cual van a tener que ceder un poco, y porque también se le está complicando el tema de los vencimientos de la deuda en pesos, ¿sí? Ayer tuvimos una colocación, que en realidad fue una buena colocación, pero fue una colocación donde el 50% fue a octubre de este año, ¿sí? O sea, fue a muy corto plazo. Ya hemos visto qué es lo que pasa cuando tenemos colocaciones a periodos anteriores a las elecciones. Cuando llega el momento, tenés problemas para renovarlo y vas a tener que recurrir a mayor emisión para poder hacer frente. Son deudas en pesos, por lo tanto se puede hacer, pero claro. Acá hay un problema enorme, que es que la disparada del déficit fiscal del año pasado a 6,5 puntos del PBI, como no había fuente de financiamiento, me causa mucha gracia, ¿viste?, porque están ahora acusándose con el tema del endeudamiento, la deuda pública. Se financió casi íntegramente por emisión monetaria, y esa cantidad de peso que está dando vuelta, a su vez el Banco Central trató de retirar una parte emitiendo una cantidad enorme de LELIQs sobre los cuales paga intereses que se van haciendo 700.000 millones de pesos en lo que va del año, se van haciendo una bola cada vez más grande, y a su vez los bancos le pagan a los ahorristas para que no corran al dólar. Es decir, hay toda una cantidad de pesos muy grande que está dando vuelta, grande en términos de lo que es la demanda de esta economía, que cada uno que tiene algún pesito excedente corre al dólar, no una economía normal. Y eso es lo que tiene al gobierno en esta carrera hacia las elecciones muy maniatado. Ahora, estaba pensando cuando te escuchaba, cuando hablabas de la licuación la primera parte del año, si este no fuera el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner con Alberto Fernández, fuera un gobierno no peronista, el leitmotiv de la oposición sería parar la mano con el ajuste. No, ojo con la emisión. El leitmotiv de la oposición sería parar la mano con el ajuste, porque la verdad que los números, mostremos los números de gasto en términos reales, ahora me voy a parar. Los números de gasto en términos reales a julio, estos son los números de la Oficina Nacional de Presupuesto, cuando ya empieza a aflojarse el torniquete, acá los muestro acá porque no van a entender nada, empieza a aflojarse el torniquete fiscal, porque empieza a recomponerse mínimamente algunas cosas que en los primeros 6 meses del año se había ajustado mucho más. En términos reales, las jubilaciones julio de este año respecto a julio del año pasado están 5,5% abajo, cuando ya el año pasado ya estaban ajustadas. Los programas sociales, obviamente eliminaste todo el COVID, 53% abajo en términos reales. Transferencia a provincias, 33% abajo. Bueno, interés en la deuda, lo que te ahorraste en la renegociación de la deuda. Pero hay un ajuste muy, muy grande del lado de jubilaciones, que a la primera parte del año venían 10% abajo las jubilaciones, en términos reales. Ahora 10% abajo. Y de los programas sociales, también hay un ajuste muy grande en términos reales. No es solamente la eliminación de todo el gasto COVID, IFE y demás, sino del poder adquisitivo de todos los planes sociales, del potenciar trabajo, de todos los planes de la UH. Todo ha sido licuado por la inflación.
Y del lado, fíjense, del lado de lo que aumentan, las cosas que aumentan. Recién empiezan a aumentar en julio los salarios públicos. Por primera vez empezás a tener 5% arriba los salarios públicos en términos reales. Estuvieron los primeros 5 meses del año abajo, con un ajuste por cuarto año consecutivo. Y después tenés esto, se disparan los subsidios económicos porque tenés congeladas las tarifas, 50% en términos reales descontada la inflación, y la obra pública que está creciendo 40% en términos reales, pero después de un ajuste brutal el año pasado, en el último gobierno, en el último año de Macri, en el 2019 y en el 2018. Es decir, la obra pública, aún con este aumento, está en el piso histórico de obra pública y nunca en las últimas 5 elecciones, 2013, 2015, 2017, 2019 y esta, nunca había llegado con un nivel de obra pública tan bajo en términos reales a una elección, y mucho más el peronismo. Cristian, vos estás viendo que el gobierno, por más que hay algunos que dicen, pero tiran la casa por la ventana y demás, en realidad el problema que tienen es que vienen con un ajuste que es importante, que está licuando absolutamente todo. Obviamente ahora van a soltar un poco más de pesos, pero tampoco pueden soltar muchos pesos más para revertir este ajuste, porque si no se les dispara el tipo de cambio y van a una crisis mayor antes de las elecciones. A ver, yo creo que van a tener que sí o sí liberar un poquito más de pesos, porque es como te digo, o sea, ese ajuste que vos mostrabas recién en la placa de cuánto bajaron los planes sociales, es el motivo por el cual vos tenés 4 días de cada 5 cubierta la capital. La calle estallada. Marchas. Claro. Exactamente. Ahí está el por qué lo vas a tener así. Y las necesidades electorales van a hacer que los tengan que aflocar un poco. Y por el otro lado, vas a tener más presión sobre el tipo de cambio. Pero acá el gobierno va a tener que decidir. El gobierno puso un cepo para que el dólar oficial no se mueva. Obviamente eso te va a generar brechas, te va a generar dólares alternativos y te va a generar brechas. Ahora, si el gobierno sigue emitiendo pesos por necesidad, porque no puede administrar mejor la forma y bajar el gasto, ¿sí? Porque licuar no es lo mismo que bajar el gasto, son dos cosas distintas, desgraciadamente va a tener que aceptar que los dólares alternativos tengan mayor precio, ¿sí? Que se le vaya arriba la brecha. No le va a quedar absolutamente otra, porque vos no podés hacer un agujero en el bote por un lado y tapar por el otro, porque es exactamente lo mismo. O sea, todos dicen, ¿a cuánto puede llegar el dólar? Y yo te voy a preguntar, bueno, decime cuántos pesos más van a emitir y te voy a decir a cuánto puede llegar el dólar, porque tiene una correlación casi directa la cantidad de pesos que emiten con la cantidad con el valor del tipo de cambio. Vos recién hablabas de las LELIQ y de los pases. Hoy en día el Banco Central ya paga más de 100.000 millones de pesos por mes de intereses. Y eso se sigue acumulando y sigue creciendo. A eso le suma que en los primeros 10 días de agosto le tuvo que mandar al Tesoro 200.000 millones de pesos. O sea, un nivel de 20.000 millones de pesos por día. ¿Sí? Bueno, todos esos pesos que se tiran a la calle son pesos que te tienen que terminar presionando sobre el tipo de cambio, porque la verdad es que vos no tenés moneda, ¿sí? Entonces, va a tener que aceptar unas brechas más altas a las que tiene ahora, porque no puede, como decía el Graf recién, más pesos a la calle y frenar el dólar. O es más pesos a la calle y más dólar, o no pones más pesos a la calle para poder frenar el dólar. Las dos cosas no se dan de punto. No, son contradictorias, pero ahora, vos crees por eso, y brevemente, vos crees que tienen riesgo de que les ocurra lo que les ocurrió en octubre del año pasado, que el dólar blue se le fue a 195, que a valores de hoy sería un dólar de 270, 275 pesos? Yo creo que el dólar va a subir, no sé si va a llegar a esos niveles, pero obviamente con este nivel de emisión y con la emisión que necesita tener de acá para adelante, el dólar claramente va a tener que subir, y como vos mantenés el dólar oficial controlado por el cepo, se te amplía las la brecha. brechas... Exactamente, las brechas se te van a ampliar y probablemente veamos hacia fin de año brechas del 100%. Cristian, gracias, muy amable. Ahí está Cristian Buteler, muy interesante como siempre escucharlo. ¿Tenés algún dato respecto al FMI? Sí, mira, sabes que tanto Pese, el presidente del Banco Central, como Guzmán, el ministro de Economía, quisieran, obviamente, acordar cuanto antes. Ya está visto que esto no será antes de las elecciones. Pero acá la cuestión es, ya se sabe que se va a pagar el primer vencimiento con el fondo en septiembre, 1.800 millones de dólares. Pero lo que quieren los funcionarios es que el otro vencimiento, el de diciembre, se quede en las reservas.
pero no dan los tiempos. Lo que están sacando las cuentitas de los días, digamos, que podrían tener el acuerdo, pero ¿para qué? Para poder diferir ese vencimiento, no tener que pagarlo, sino postergarlo. Pero bueno, como el gobierno se comprometió a pasar por el Congreso el acuerdo con el fondo, políticamente ya no les dan los tiempos para evitar el pago de diciembre, con lo cual ahora está negociándose con el fondo lo que acá adelantábamos, de qué manera, una vez firmado el acuerdo, el FMI en algún momento del año que viene devuelve los 4.000 millones de dólares. Sí, para que no, porque hay una preocupación muy grande del fondo para que las reservas no queden muy debilitadas, más de lo que están. Porque si no, no estabilizás nunca, más allá de que tengas el acuerdo con el fondo. La corrida va a continuar. ¿Tenés datos de la elección en la provincia de Buenos Aires de los libertarios a Facundo Manes? Sí, básicamente, a ver, lo que hay es una búsqueda de Todos Juntos por el Cambio, particularmente también del gobierno ya se ha hablado mucho, respecto a cómo capturar el voto joven. Y después, bueno, salió un video muy particular de Facundo Manes, no sé si lo tenemos para mostrarlo, pero en que justamente empiezan a usar un poquito el humor y usar otras técnicas para poder llegar al voto joven. Un dato para tener en cuenta respecto a Juntos por el Cambio y también el Frente de Todos. Hay mucha preocupación porque están haciendo sondeos electorales donde ven que los jóvenes no están interesados en la política, no están interesados en la elección y en todo caso lo que es el voto antisistema, que es un voto al cual podría llegar, y ahí vemos el spot y hacemos... Ese es un spot de... Este lo hizo Manes. Ese es un spot de Manes. Exactamente. Eso me imagino que va apuntado a adolescentes entre 16 y 18 años. Que votan. Más. Que votan. Me parece que un poquito más apunta. Sí. Pero bueno, sí, la idea es... A ver, pero sin ningún mensaje, simplemente alguien bailando, en TikTok. Al principio tiene un mensaje muy cortito, que creo que no se llega a ver, sobre cómo aumentó la pobreza en los años del kirchnerismo. Pero, a ver, de nuevo, esto que estamos viendo... Sí. Yo no le veo ningún mensaje a eso, simplemente cuatro chicos bailando. Sí, al principio está una partecita cortada, pero lo que te quiero decir es, básicamente, si no hay mensaje, está bien, estamos de acuerdo. Más allá de que hayan puesto un mensaje que no lo llegamos a ver. Lo importante acá es, están preocupados porque sienten que no están llegando los jóvenes. Y sienten que están perdiendo desde Juntos por el Cambio cierta oportunidad porque los jóvenes que tradicionalmente apoyaban al kirchnerismo de manera mayoritaria, hoy están dejando de apoyarlo y no sienten que eso lo estén captando ellos, sino que el que está haciendo el rédito político de eso es Javier Milei y José Luis Espert. Por eso es que se está apuntando a nuevas estrategias para ver si pueden capturar a alguno de esos votantes. Vamos a Reino Unido, ahí está la doctora Marta Cohen. Doctora, gracias por atendernos, muy amable. Hola, ¿cómo están ustedes? Bien, doctora, ¿cómo está la situación ahí en Reino Unido? Bueno, los casos siguen aumentando, las muertes muy poquito, pero estamos, hace una semana estábamos en los 24.000 casos por día, ahora estamos hoy 33.000 casos, estábamos en un promedio de 90 decesos semanales, ahora estamos en 100. Todo está aumentando de a poquitito y se espera que para el mes de septiembre ya va a haber un aumento mucho más notable. Sin embargo, uno ve, yo estoy en el gimnasio en este momento, no sé si pueden ver todo el mundo normal, ¿no es cierto? O sea, no usamos barbijo, nada, una vida normal. Ahora, el 76,5% de los adultos tienen 2 vacunas y el 90% tienen 1 vacuna. Y a partir de septiembre se empieza a dar la tercera dosis. Así que esperamos poder combatir esta onda de Delta que se vuelve a esperar en el mes de septiembre. ¿Cuál sería el mensaje, doctora, para acá en la Argentina? No sé si escuchó, se han detectado 5 casos en Ciudad de Buenos Aires que no tienen nexo con viajes del exterior. Pero bueno, por ahora son 5 casos. Uno dice, bueno, no es algo demasiado relevante, o sí, esto hay que prestarle atención día a día porque en algún momento pica y aparecen. Creo que el otro día lo decían de Nueva Zelanda. Exactamente. Había un caso, se sorprendieron, al día siguiente habían 10, al día siguiente habían 21 y así, y cerraron todo, ¿no? En Nueva Zelanda tenía otro esquema. Lo mismo pasó en Canberra. Mira, no sé si tiene mis redes ahí, pero si no te las digo, @drmartacohen. Acabo de subir un video en donde explico por qué la variante Delta es tan peligrosa y por qué la Argentina tiene que prepararse.
En China, donde los que son contactos los mandan al hotel, no los mandan no se pueden quedar en su casa, tienen que ir a un hotel. En China siguieron 167 personas que habían sido contactadas, habían estado con un contacto. Vieron que a los 4 días, antes de los 4 días, a los 3.7 días, ya eran positivos. Más del 50% tenían una carga viral que contagiaba antes de tener síntomas. Y la carga viral era 1.260 veces mayor que la variante inicial de Wuhan. O sea que vos fijate si no hay que extremar los protocolos de cuidado, pero sobre todo de vacunación masiva. Te estoy hablando de 76,5%, 2 dosis y ya se empieza a dar la tercera dosis. Es lo mismo que está haciendo Israel, es lo mismo que está haciendo Nueva Zelanda, va a ser Estados Unidos, van a ser muchos países en Europa. Y además los testeos. Si más del 50% de los casos asintomáticos eran contagiosos, ¿por qué en Argentina siguen testeando tan poquitito? Que los asintomáticos se escapan. Entonces ahora Argentina está en una buena ventanita de oportunidades porque los casos están un poco más bajos. Pero hay que aprovechar eso para no permitir que llegue la variante Delta a expandirse, porque obviamente ya está. También en el video yo digo cuál es mi hipótesis, la de muchos otros también, no solamente mía, de por qué Delta no explotó en Sudamérica. Y la razón, creo, es que porque la variante Delta, como yo te decía, que es mucho más contagiosa, es más resistente a las vacunas, la variante Lambda también lo es, la variante andina, que ha sido la mayoritaria últimamente en Sudamérica. Entonces, probablemente la variante andina le ha hecho una competencia sana a la variante Delta y no ha dejado que la variante Delta ingrese tanto, tome tanto territorio. Pero ya la variante Delta está en 3 países muy altos, los valores que son en Ecuador, en Colombia y en Río de Janeiro, en Brasil. Así que hay que seguir cuidándose, hay que seguir vacunando, hay que seguir testeando, más de lo que se está haciendo ahora. Bien, doctora, muchas gracias. Doctora Cohen, siempre tan clara como siempre. La dejamos que haga gimnasia ahí sin problema, con protocolo en el Reino Unido. Hay una declaración de Macri, sí. Y después la tanda vamos a seguir con este tema porque es un poco de los dos lados, ¿no? Buscándose con las chicanas. Están en. Sí, esto Cristina había hablado de la República de Morondanga. República de Morondanga. Con mentira, esto dijo Macri en la... Juguetean, parece, viste, de un lado y del otro. Son los Pimpinela. Cristina buscándolo, Macri que dice, esta es una papita. Es muy gracioso, digamos, porque Cristina dice, vamos a dispararle todo a Macri que la gente se acuerde del fracaso económico de los últimos 2 años, que eso pesa en el conurbano y demás. Y Macri dice, es una papita. Me está buscando Cristina, habla de la República de Morondanga y salió Macri a responderle con lo de Morondanga. Sí, dijo en el encuentro que contábamos al principio con María Eugenia Vidal, con mentiras nos llevaron al país de Morondanga del vacunatorio VIP. Básicamente respondiéndole a Cristina y Alberto respecto a esta frase de Cristina. La lógica en ambos casos, te diría, es retener al público cautivo. Sí, claro, le hablan a los que les festejan cualquier cosa que dicen Macri y Cristina. En el caso el gobierno tiene un problema adicional con este tema, porque el gobierno es el que había quedado justamente con el voto independiente en la última elección. Por eso ganó y por eso Macri salió del poder. ¿Ahí qué pasó? Ahora, lo que están mostrando las encuestas es que parte de ese electorado independiente se le ha alejado al gobierno por justamente la crisis económica, la pandemia, todo lo que hemos visto y lo que contamos siempre. La pregunta es si ese electorado independiente va a ir a Juntos por el Cambio, como hizo, no sé, a fines del 2015, o está buscando otras opciones. Y en todo caso, tanto Macri de un lado como Cristina del otro, lo único que están haciendo es aferrándose a sus electorados cautivos. Separamos un poco Cristina por un lado, porque la estrategia hasta la semana pasada del Frente de Todos era buscar al voto moderado. ¿Qué pasó en el medio? La difusión de las fotos de la fiesta en Olivos. ¿Cuál es el problema de eso? Bueno, el temor de que hasta los propios estaban claudicando. Por eso tienen que salir a subirlo de nuevo a Macri al ring. Por eso todo lo que vimos esta semana, hablándonos todos los candidatos... A cerrar las filas propias. A cerrar las filas propias. Cuando Cristina dice poner orden es cerrar el espacio por eso hacen el acto del Frente de Todos, mostrándose todos juntos. Por eso hoy la reunión de gabinete. Abroquelemos a los propios. La semana que viene vemos. En el caso de Juntos por el Cambio pasa algo parecido. Lo que están viendo es que hay mucho votante duro que se está yendo con Ricardo López Murphy, básicamente en la ciudad de Buenos Aires. Por eso es que vemos esta foto, Macri y Vidal. Macri diciendo, mi candidata es esta.
Mi candidata es esta, es María Eugenia Vidal. Y por eso va a seguir recorriendo los lugares que tienen afinidad con Macri. Córdoba, que es un bastión absoluto del macrismo. Santa Fe, que aunque perdió la última elección, Macri lo considera propio. Y algún sector de la provincia de Buenos Aires. Lo que está diciendo es que agrario. tanto Larreta como Vidal, que creían que ya lo habían jubilado a Macri, ahora lo van a buscar porque lo necesitan para consolidar el voto de Cambiemos. Y todavía no llegó el miedo del todo a Manes, pero quizás puede llegar a aparecer de nuevo. No, pero Manes fue el primero que dijo, me despego totalmente de Macri. El miedo a que le hagan sombra. Te quiero decir, hoy la preocupación es Ricardo López Murphy. ¿Por qué? Porque Ricardo López Murphy aglutina el voto, que quizás si se presentaba Patricia Bullrich votaba sin dudar, y ahora lo miran con cariño. Pensá que María Eugenia Vidal, por más que gane, si saca 30% de los votos y el 10% saca López Murphy, es una derrota, o 40-10. Es una derrota, ojo con eso. Tanda. Vamos metiendo algún temita, Claudio. Paritarias, docentes y estatales cerraron nuevos aumentos, 45 al final. 45,5% en el caso de los docentes habíamos adelantado, finalmente se cerró justamente con este aumento, obviamente para todo el año. El primer acuerdo había sido por el 34,6%, reabrieron la paritaria, llegan al 45,5%, con lo cual el salario mínimo garantizado llega a 38.000 pesos en octubre, 39.000 en noviembre, 40.000 pesos en diciembre. Y también, junto con los docentes, cerraron los estatales a nivel nacional, UPCN y ATE, un aumento adicional de 5%, con lo cual el incremento para todo el año llega al 40%, y un adelantamiento de las cuotas de los aumentos que ya habían pactado, que llegaban en principio hasta el mes de febrero. Bueno, o sea que no llegan a 45 los estatales al 40%. Y un adelantamiento de o sea, los quedan aumentos. bien abajo de la inflación. Sí. Agosto y octubre, esos son agosto, septiembre y octubre son los incrementos, digamos, que se habían pautado, se adelantan, en vez de llegar a febrero, se adelantan para cobrarlos ya mismo. Después hablamos de cómo sigue el cepo a la carne, lo que está pasando con la discusión con el tema de la carne que sigue presente. ¿Cuál es el problema con el tema del protocolo en la elección, el protocolo COVID? Bueno, todavía quedan algunas cuestiones. Va a depender de lo que pase con la variante Delta, como estamos contando, pero sí, en realidad ¿cuál es el problema? Protocolo lo tenés que definir ya. Y hay algunas cuestiones que no están del todo resueltas porque van a tener que ver con lo que decida en cada una de las provincias. Ayer hubo una reunión muy importante. Acá en ciudad y provincia de Buenos Aires. Ayer hubo una reunión, claro, define cada juzgado. Sí. Pensá, el juzgado de Cervini va a definir algunas cuestiones en la ciudad de Buenos Aires y el juzgado de La Plata va a definir otras cuestiones respecto a la provincia. Pero mirá las cosas que quedan, que uno dice, bueno, son cosas que uno no las piensa. Por un lado, ya está definido que amplían el número de mesas y lugares de votación. Solo va a poder haber hasta 8 mesas por lugar de votación. Esto es para desconcentrar la cantidad de gente, lo cual hace que tengan que habilitar, por ejemplo, mucho clubes, más escuelas. No solamente escuelas, clubes, dependencias públicas, edificios de otro tipo, porque, por ejemplo, en la Ciudad de Buenos Aires no alcanza. En un pueblo quizás es un poco más fácil. Ahora, hay algunas otras cuestiones. Por ejemplo, alguien que tiene COVID, ¿puede votar o no puede votar? Y bueno, ¿no se definió todavía? Bueno, ¿no dijeron que sí que iban a votar? Claro, y que ese es el problema. No le pueden pedir a nadie prohibir a nadie que ejerza su derecho a voto. Sí. Con lo cual, ¿qué es lo que están sugiriendo desde la Cámara Electoral Nacional? Están sugiriendo que cada juzgado provincial defina un cuarto específico para que pueda votar una persona que tiene COVID que quiere ir a tomar. ¿Van a tomar la temperatura al ingresar? No se puede hacer. ¿Por qué? Por la misma lógica. Nadie puede controlar, vos entrás, vos no entrás. Con lo cual no va a haber controles a la temperatura de la gente, algo que, como vos decís, a mí también me sorprendió. Te lo hacen en cualquier teatro, en la escuela de los chicos, todo. Bien, eso no lo pueden hacer porque no se puede limitar el derecho al voto. ¿Cómo se fiscaliza la elección? Porque vos, por un lado, estás diciendo, vamos a reducir la cantidad de gente que va a ir a votar por lugar. Ahora, si el fiscal va circulando por todas las escuelas, llevando un eventual contagiado, va por todas las escuelas contagiado a todo el mundo, eso no se puede. Ahora, ¿le pueden prohibir a los fiscales o a los partidos políticos que lleven a sus propios fiscales? No, no se lo pueden prohibir. Bueno, va a quedar a criterio un poco de cada partido y hay que ver cómo se instrumenta. ¿Cambia la estructuración de las mesas de votación? Sí, va a cambiar. Está sugerido, por lo menos, que, por ejemplo, cuando vos llegás a votar, no te pases el documento de mano en mano. ¿Te acordás que siempre se hace el presidente de mesa? Pero va a haber un presidente de mesa.
eso se mantiene, pero Sí. están pidiendo reducir la cantidad de fiscales. Incluso están pidiendo que en el caso de que haya PASO, no haya 2 fiscales por partidos. Algo imposible de cumplir. ¿Cómo se cierra el sobre? Es otro tema que se debatió, porque Con la lengua. ¿va a haber sobres nuevos? No compraron sobres nuevos. Otro tema de debate, que eso no está resuelto. Y el último, ¿cómo va a recoger el correo de los votos? Porque es la misma situación que con los fiscales. Si va el mismo cartero a agarrar los telegramas en todos lados, también va difundiendo el virus. Es algo que se quiere evitar, todavía no está del todo resuelto. Está Adrián Saque en Estados Unidos. Adrián, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Maxi. Bueno, aquí sigue el país sacudido por lo que pasó justamente desde el domingo pasado con el retiro de tropas y la toma de Kabul, ¿no? de Afganistán. Uno de los impactos más fuertes se ha vivido hoy con la llegada, con la aparición de la revista The Economist, en cuya portada son lapidarios realmente. Dice la portada de esta muy influyente revista aquí en los Estados Unidos también, revista británica, dice la debacle de Biden, ¿no? Se habla directamente y se muestra en la tapa justamente la imagen que quedó en las retinas del mundo, ¿no? Con los afganos tratando de escaparse en los aviones de la Fuerza Aérea Estadounidense el domingo por la noche. Bueno, teniendo en cuenta esto, lo que representa esta revista aquí para la opinión pública estadounidense es justamente la imagen internacional del presidente de los Estados Unidos con solo 7 meses de gestión, ¿no? Cómo a partir de este hecho, de esta retirada, de esta derrota militar de los Estados Unidos, así es vista no solamente entre los enemigos clásicos de los Estados Unidos, sino también en Europa, ¿no? Cómo a partir de acá se acaba completamente la luna de miel y entra en crisis el eslogan de él, que es Estados Unidos está de vuelta, America is back, ¿no? Como le trató de predicar incluso los encuentros que tuvo con mandatarios del G7 en Europa y de distintos organismos internacionales. Para peor, las noticias hora tras hora van agravando este cuadro en Afganistán, donde hay 10.000 afganos que quieren dejar Afganistán, dejar el país tomado por los talibanes y que se encuentran varados porque los vuelos de los Estados Unidos hacia Qatar se encuentran suspendidos porque en Qatar se ha agotado la capacidad para recibir a los refugiados y por esta razón están abriendo como posible destino a los vuelos que salen de Kabul a la base de la OTAN en Alemania, en Ramstein, para poder aumentar la capacidad y la demanda ¿no? de vuelos que, bueno, se están acelerando por el maltrato creciente de los talibanes que habían prometido una transición pacífica, pero que esto no se está produciendo. Al contrario, cada vez hay más reportes de incidentes, incluso de altercados que terminan en muerte, de los que no se saben del todo qué es lo que sucedió, porque ya los medios de comunicación están en manos enteramente de los talibanes. Y bueno, la preocupación está en aumento. Si querés te digo un dato que por ahí acá pasó un poco inadvertido, pero que no deja de ser significativo. La popularidad de Biden en todas las encuestas que se estuvieron haciendo desde el lunes a cargo de Gallup, por ejemplo, de Ipsos, dan una idea de una caída de entre 7 y 10 puntos de la popularidad de Biden. Y la más inquietante es la que da la consultora Rasmussen, que dice que concluye que si las elecciones presidenciales se volvieran a hacer hoy entre Trump y Biden, ganaría Donald Trump por 7 puntos, ¿no? 43 a 36, si no mal no recuerdo. Y bueno, esto te da una idea de justamente cómo se está recibiendo aquí, de la indignación que hay sobre todo entre veteranos de guerra de Afganistán. De alguna manera, lo que estabas contando vos, Adrián, se terminó la luna de miel que había con los medios, tanto de Estados Unidos como de Europa, con Biden frente a Trump. The Economist había sido terriblemente crítico de Trump, lo mismo que CNN, New York Times, bueno, todos los medios norteamericanos, los principales cadenas de televisión y demás.
ojo que este tema ha habido muy fuertes críticas a Trump de esos propios medios, perdón, a Biden, de esos propios medios que lo habían sostenido frente a Trump. Pero bueno, la economía norteamericana está volando y me imagino que Biden también apuesta a eso, digamos, que siga la recuperación económica por delante. Pero bueno, sí, esto ha tenido un impacto global y sobre todo también en la opinión pública que sigue a los medios que hasta ahora lo apoyaban fuertemente a Biden por el cuco de Trump. Gracias, Adrián, muy amable como siempre. Buen fin de semana. Por favor. Ahí estaba Adrián Sack. Vamos a la tanda. Ya está llegando Marcela Pagano.